tortura, bala. El caso es que fueron encontradas en Ciudad Juárez 3 cabezas humanas más, acusando a las víctimas de extorsionadores. Y en Cuernavaca también 3 cuerpos decapitados, con señalamientos de que las víctimas delataban a grupos criminales. Esto de las cabezas, originalmente se usaba las peleas de entre grupos tribales, se preciaban de capturar al cabecilla y poner su cabeza en una pica. Sí, o bien reducirla, como los jíbaros. Ah, bueno, ese ya es otra técnica y otro propósito. No, acuérdate cuando toman la Bastilla, los sublevados toman la cabeza del mero mero en la Bastilla y la ponen ahí, en una lanza, y la andan exhibiendo mientras incitan a la revuelta y a la revolución a todos los demás. No, lo de los jíbaros es una cuestión religiosa, ¿no? Más religiosa que Sí, bélica, que de guerra. sí, como cuando se capturaba a los enemigos de las tribus rivales y se comían el corazón para ganarse el valor que aquellos habían demostrado en la lucha. Pensamiento mágico por delante, y además es un trofeo. Una cabeza es un trofeo. Si vas de cacería, bueno, tú no. Quien va de cacería a un safari, lo más preciado es traer las cabezas. Si se trata de una acción política, pues hay que cortar cabezas. Si se trata de carreras de caballos en deportes, pues ganó por una cabeza. La cabeza, pues, es el centro que rige la conducta del ser humano. A una cabeza le compone aquel cantautor argentino, ¿te acuerdas? Enrique Santos Discépolo. Sí. Y luego una cabeza aparece en aquella novela del Padrino como parte muy importante que dicen que está tomada de la vida real porque esa es la forma en que convencen a un hombre de que le dé el papel al flaco aquel ojos azules que tú idolatras. Daddy, es papito Frank Sinatra. Sí, se habla de que efectivamente para que Frank lograra la película por la que gana un Oscar, porque él decía que el papel era para él, al productor le pues matan a su caballo, pura sangre. No, la escena es sensacional. Lástima que no te guste El Padrino, chido. Lástima. Pues es que es un revuelo de personajes y de actividades y de... Mira, sucede como con Al Capone. Es más o menos la misma situación, ¿no? Sí. Entonces, lo importante son los destacados y las acciones con que se metió a la cárcel o se eliminó a los dirigentes de organizaciones criminales. A ver, aquí en México, aplícalo. No, ay, ¿cómo crees? No, si aquí los impuestos no son motivo de cárcel. Para los empresarios, los que tienen dinero. Para el pobre, para la clase media, sí. Para el rico, no. Aquí los 2 últimos jefes del narcotráfico importantes fueron ejecutados. Sí. Se dio la orden de que fueran ultimados, nada de presentarlos, ni que declararan, ni que embarraran a políticos o a cómplices importantes, no. De ahí no salían vivos. Se cortó por Lozano. Ah, Lozano tuvo la culpa. ¿Lozano Gracia? No, en este caso, San. sano, en lugar de lo enfermo. ¿No? Y por lo menos en aquella época las familias sí parlamentaban, hacían sus congresos, sus Convenciones. conferencias de paz y se detenía la guerra. Pero no, ahora parece que son irreconciliables en ese aspecto. Tienen muchos agravios ya cargando y no están dispuestos a olvidarlos. Un hombre policía federal fue ejecutado cuando estaba frente a la casa de sus suegros
comandante o policía Marcos Hipólito? Pues fíjate que no se ha establecido qué cargo tenía, nada más los familiares es lo que están informando, que trabajaba como policía federal. Lo ejecutaron a balazos, él recibió por lo menos 3 impactos de bala, pero se localizaron 6 casquillos, esto en la calle Clavelero, frente al número 139, casi esquina con avenida Cielito Lindo, en la colonia Benito Juárez del municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México. Este hombre, Gabriel Lugo Soria, de 46 años de edad, había acudido junto con uno de sus hijos a la casa de sus suegros. Gabriel Lugo Soria iba manejando una camioneta Ram Charger de color arena, modelo atrasado. El hijo se bajó a recoger ropa ahí a la casa de sus abuelos y de pronto que se escuchan varios balazos, cuando salen ya lo encuentran muerto y pues fue de manera instantánea porque uno de los impactos lo recibió en plena cara a la altura de la mejilla izquierda, otro en el cuello y el tercero en el abdomen. Se desconoce quién lo mató y por qué. Lo andaban cazando. Y en cuanto lo vieron solo, sobre él. Menos mal, porque el hijo se salvó, ahorita debe pensar en un pelito. Yo no sé en qué está pensando el funcionario público en este país. Todos tan tranquilos y Diego Fernández de Ceballos no aparece. Y cada día nos informan de más muertos, más narcofosas, más enfrentamientos. Y este hombre dice, Alonso Lujambio, el narco no debe impedirnos celebrar el bicentenario. Bueno, ese bicentenario, criticado por muchos y por un servidor por lo menos también, no sé ustedes qué idea tengan, pero ¿qué festejamos, por Dios, si estamos correteados? Una, que el presente no lo conocemos, el presente es crítico, el presente no hay nada que festejar, y otra que no sabemos qué fue el bicentenario, qué fue la revolución, no se conoce la historia, entonces no va a ser más que un desfile de juegos fatuos, organizados como estrategia por un australiano, un tal Birch. ¿Cuánto se habrá gastado y se seguirá gastando en tirar cohetes cuando todavía no recogemos las varas? Después las vamos a tener que recoger. Eso es lo malo, que los impuestos van a absorber todo esto. Sí, cosas de oropel y pues simplemente imagen en lugar de hechos, acciones concretas, obras colosales, que fue lo que se entregó en el primer centenario precisamente. El funcionario estuvo en Guadalajara para cortar el listón del museo itinerante que relata la historia de los pueblos indígenas en el marco de estas celebraciones, bicentenario de independencia y centenario de la revolución, y exhorta a la unidad nacional, ya que es la única forma de resolver los problemas del país. Óigame, no. ¿Yo por qué? Como dijo aquel funcionario importante. El Estado tiene sus funciones y yo pago mis impuestos. Sí, hasta ahí, y el Estado tiene que proporcionar seguridad y bienestar. Después de una semana de que se reveló que el crimen organizado ha causado en este país más de 28,000 muertos, ahora el IFAI, el acceso a la información, ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública revelar estadísticas. A ver, ¿cuántos homicidios dolosos ocurridos en México después de que concluyó transparentar la información a petición de un ciudadano, pero se declaró incompetente para contar con esta información? Ni modo que no haya cuentas. ¿De qué ha servido entonces el IFAI? Pues claro. El Instituto Federal de Acceso a la Información. Sí. Y le pidió al ciudadano que presentara su solicitud en la Procuraduría General de la República, la Policía Federal o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Va. Mira. Y mira, en el caso de la PGR le van a decir, vaya al IFAI,
porque es la dependencia oficial encargada de proporcionar esos datos. Y de tenerlos todos. Claro. Le van a decir, lea a Kafka y quítese de estar tratando de entrar en una burocracia densa, pantanosa, difícil. Yo creo que fue un atrevimiento de parte de algunos sectores que no son tan importantes como Los Pinos. ¿Tú crees que a Los Pinos le conviene que se diga que llega a 28 y que al rato alguien salga con que son ya 30? Es donde más va a doler. Y él, Los Pinos, le pide a los periodistas, pide no revelar, no sacar fotos, no esto, aquello, pues si son sus propias instancias, las de su gabinete, las que están haciendo esto. Pues sí, pero Los Pinos está diciendo, hablen bien de este país, Sí. incluso a sus representantes consulares, a todo el grupo de representantes de México en comercio, en cultura, en relaciones políticas, que hablen bien del país. ¿Cómo se va a hablar bien mientras que estas cifras se están dando al conocimiento general? Leo un análisis de un escritor, de un periodista colombiano que dice, México debería hacer eso. Aquí, cuando más difícil estaba la situación, el gobierno desplegó esta estrategia. Vamos a decir, viva Colombia, o Colombia vive, y pura cosa positiva, y se arregló mucho la situación. ¿Por qué no hacen ustedes eso? Parece que le han hecho caso, pero no, aquí los hechos son contundentes. Pero es que con decir hablen bien se está enmascarando Claro. un hecho. Le está pidiendo que mientan. Uh-huh. No digan la verdad sobre este país. No, bueno, Pero yo- ¿cómo va? yo creo que ¿Cómo no va a hacer tanto, eso? Mario. Pues Sin- está sino que hables de otras cosas, que hay muchas que reseñar. En fin, mira, hoy, a ver, 13 personas fueron asesinadas entre la noche del sábado y ayer en Chihuahua. Entre la noche del sábado y el domingo, 28 asesinatos del crimen organizado en 7 entidades. Entre ellas un efectivo de la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se reportaron 16 homicidios. De los crímenes destaca que 7 cuerpos fueron encontrados en Chihuahua, Morelos y Nayarit. Estaban descabezados. 16 muertos nomás en Chihuahua. Un policía descuartizado y 3 hombres decapitados. Y aquí en Cuernavaca, informa la Procuraduría del hallazgo de 3 cuerpos también sin cabeza en calles de la colonia Paraíso Montessori. Y de allá venga la orden, hablen de los incendios en Moscú, no de esto, que no tiene mayor importancia. Y aquí en Amecameca, que está a tiro de piedra, 2 bolsas dentro, descuartizados seres humanos. Marcos Hipólito. Sí, Héctor, y fue como a las 3:30 de la mañana que policías municipales se encontraron. Fue en la cabecera municipal de Amecameca, sobre la avenida Parque Nacional, entre Sacromonte y Cuauhtémoc. Es muy cerquita de la zona centro de Amecameca. Los cuerpos descuartizados y embolsados de 2 hombres cerca de un cerro. Y ahí se localizaron también cartulinas que decían: por ladrones y secuestradores, esto les va a pasar a los que se hacen pasar por la familia. Qué buenos para ¿Cómo se llama escribir esta? los textos. Oye. Pasar.